¿Cómo era la vida para los romanos en el reino de los ostrogodos, básicamente en el estado sucesor del último imperio romano occidental? ¿Realmente los romanos fueron subyugados por brutos bárbaros, como a veces se retrató más tarde? Estaban sufriendo el yugo de sus nuevos señores germánicos, y la vida en Italia a principios de los años 500 era miserable para ellos. ¿O la vida para el romano promedio era realmente sorprendentemente buena en este nuevo reino gótico, que, al menos en papel, todavía formaba parte del gran imperio romano? ¿Y cómo vivían los godos? ¿Se mezclaban con los romanos? ¿Cómo podemos imaginar el intercambio entre estos dos grupos de personas? Estas son preguntas fascinantes que esperamos poder responder en este video. ¿Cómo vivían los romanos en el reino ostrogodo, sucesor del imperio romano occidental? Hasta hace poco, la visión predominante entre los historiadores era que la vida del romano promedio decayó enormemente cuando cayó el imperio romano occidental. Esto se basaba principalmente en la famosa obra del historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, quien en su revolucionario volumen de libros, La decadencia y caída del Imperio Romano, pintó la imagen de esta caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Sin embargo, ahora sabemos que esta imagen de la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo fue una invención posterior del historiador romano oriental Marcelino Comus, quien presentó por primera vez esta visión a finales de los años 510. Esto fue, por supuesto, para justificar una inminente guerra contra las provincias occidentales perdidas del antiguo Imperio Romano, una guerra que el Imperio Romano Oriental ya estaba considerando en aquellos tiempos y que efectivamente pondría en marcha en los años 530, una guerra que efectivamente acabaría con los reinos vándalo y ostrogodo para siempre. En realidad, como ya hemos explorado en algunos videos en este canal, esta visión está desactualizada, y ciertamente es sorprendente para muchas personas cuán poco cambió realmente la vida para el romano promedio en estos estados sucesores germánicos del tardío Imperio Romano Occidental. Cuando Odoacer tomó el poder en Italia, es sorprendente que dejara todas las instituciones romanas completamente intactas. El aparato gubernamental romano simplemente fue asumido, y todos los cargos civiles y administrativos del antiguo Imperio Romano Occidental se mantuvieron sin cambios. Incluso las propias ciudades no cambiaron en absoluto. Por el contrario, incluso podríamos decir que muchas ciudades, como Roma, experimentaron un mejor momento en los nuevos estados sucesores germánicos, como lo hicieron en el tardío Imperio Romano Occidental. Roma, por ejemplo, fue saqueada 3 veces en el tardío Imperio Romano Occidental en 410, 455 y 472 después de Cristo, pero bajo el gobierno de Odoacer, y más tarde en el reino ostrogodo, Roma no fue saqueada durante más de 60 años. De hecho, sorprendentemente, si hubieras visitado Roma en el año 500 después de Cristo en el temprano reino ostrogodo, la ciudad probablemente se habría visto mejor mantenida que en el tardío Imperio Romano Occidental, por ejemplo, en el año 473 después de Cristo. Esto se debe a que los 3 saqueos ciertamente dañaron la ciudad en partes y causaron un éxodo masivo de la población romana. Sin embargo, cuando la paz y la estabilidad volvieron a los romanos, la ciudad empezó a recuperarse significativamente. Muchos edificios, incluso los antiguos templos grecorromanos y otros edificios paganos, se mantuvieron y repararon. Y Teodorico, el rey ostrogodo, incluso encargó a los vigiles encontrar a cualquier malhechor en los edificios de Roma, y se asignó un impuesto para la reparación de estos edificios. Por lo tanto, es contraintuitivo que Roma estuviera en mejor forma en el año 500 que en el año 473 después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente todavía existía oficialmente. Lo mismo es cierto para otras ciudades romanas, como Rávena o Mediolanum en el norte, o Neápolis en el sur. Rávena fue notablemente embellecida con nuevos edificios. Se iniciaron impresionantes proyectos de construcción, como el Palacio de Teodorico, o la magnífica búsqueda de San Vitale, cuyas estructuras no muestran absolutamente ninguna diferencia en estilo arquitectónico o en artesanía en comparación con los edificios del último Imperio Romano Occidental. Rávena debió haber sido igual de impresionante en el 500 después de Cristo, como en el 450 después de Cristo. Esta idea de que con la caída del Imperio Romano Occidental la ciudad comenzó a declinar repentinamente es muy errónea y muy anticuada. Pero ¿qué hay de la vida de los propios romanos? Bueno, para el ciudadano romano promedio, prácticamente nada cambió después del 476 después de Cristo, cuando Odoacer tomó el poder,
Y nuevamente nada cambió cuando Teodorico tomó el poder en 493 después de Cristo y se estableció el reino de los ostrogodos en Italia. Para el comerciante romano promedio, o el artesano o trabajador en general, o para el esclavo promedio, o para la mujer romana promedio, nada cambió en la transición del último imperio romano occidental al reino de los ostrogodos. De hecho, la población de Italia disfrutó de mayor paz y estabilidad de la que tuvieron en los primeros a mediados de los años 400. Las incursiones de los vándalos en las costas ya no existían. Las incursiones regulares de los bárbaros en Italia y el saqueo y pillaje de muchas ciudades ya no existían. El comercio seguía en marcha, y especialmente el comercio con el Imperio Romano de Oriente iba con fuerza. Ciertamente, debió haber sido un mejor momento para un comerciante o un vendedor de mercancías de cualquier tipo que vivía en Roma o Ostia en el 500 después de Cristo, que para alguien con la misma profesión alrededor del 450 después de Cristo. En el 450 después de Cristo, por ejemplo, un comerciante que intercambiaba mercancías de Roma con Estambul tendría que vivir en constante miedo a los piratas vándalos. Sin embargo, en el 500 después de Cristo, debido a los tratados inteligentes y la diplomacia de Teodorico con los otros reinos germánicos, el peligro era casi inexistente. Esto incluso impulsó el comercio, y podemos suponer con certeza que muchos romanos tuvieron una vida mejor en el 500 después de Cristo que tenían en el 450 después de Cristo, cuando el Imperio Occidental estaba en guerra prácticamente en todas partes. Y si eres un nerd de Roma como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que está construyendo la tienda Senatus Populusque. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Así es, este es un material de alta calidad hecho a mano. Realmente no hay mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fan de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Majorianus. Así que ve y revisa su surtido. Es realmente bastante increíble. Así que volvamos al reino astrogótico de Teodorico. También debe notarse que formalmente, este reino astrogótico todavía era parte del Imperio Romano. Teodorico era, al menos en papel, un súbdito del único emperador romano en Estambul, y por lo tanto, en realidad no podía emitir nuevas leyes por sí mismo, sino que solo podía hacerlo con el consentimiento del emperador. Sin embargo, la población de Italia veía a Teodorico como un emperador romano occidental, y él realizaba juegos en el Coliseo o el Circo Máximo exactamente como los antiguos emperadores romanos, y por lo tanto, también era considerado como tal por la población romana. ¿Qué les importaba si había un emperador o un rey sentado en Rávena? Los godos realmente no se mezclaban con la población romana. Se establecieron principalmente en el norte de Italia, por lo que un romano promedio que vivía en el centro o sur de Italia rara vez incluso vería a un godo. Solo los romanos del norte interactuaban con ellos, mayormente de manera pacífica. Los godos se regían por sus leyes, y los romanos por las mismas del antiguo Imperio Romano Occidental. Nada había cambiado allí. Por lo tanto, para la mayor parte de la población romana de Italia, no importaba si Italia era gobernada por godos o por romanos. Ahora bien, podemos suponer que debe haber habido enfrentamientos entre ostrogodos y romanos de vez en cuando. Sin embargo, la mayoría de estos casos se podían resolver mediante el eficaz sistema de justicia del primer reino ostrogodo, donde los delincuentes eran castigados según la ley gótica o la ley romana. Pero como los godos normalmente se mantenían a sí mismos, y los romanos también se mantenían a sí mismos, la vida era en su mayoría pacífica entre los godos y los romanos, en las ciudades del norte de Italia, Mediolanum, Pavia, Plasencia, Rávena, y otras. Sin embargo, podemos suponer que los godos y los romanos se habrían mezclado más a medida que pasaba el tiempo. Pero el reino ostrogodo no duró lo suficiente para que pudiéramos descubrir cómo podría haber sido eso. Sin embargo, podemos buscar pistas en el reino visigodo. Este reino gótico occidental, de hecho, sobrevivió hasta el 720 después de Cristo, y por lo tanto fue uno de los reinos germánicos más longevos del paisaje europeo post-romano occidental. Y allí, los romanos y visigodos se mezclaron durante estos 300 años hasta tal punto que cuando el califato musulmán luego conquistó su reino,
Ya no era posible hacer ninguna distinción entre godos y romanos, realmente se habían convertido en un mismo pueblo. Podemos imaginar que lo mismo podría haber ocurrido tarde o temprano en el reino ostrogodo de Italia. Fascinantemente, aunque los godos eran en su mayor parte cristianos arrianos, eran muy tolerantes en asuntos religiosos. El rey godo Teodorico dejó a los romanos gobernar sus asuntos religiosos internos como consideraran conveniente y fue tolerante con los cristianos calcedonios, que constituían la mayor parte de la población romana. Para entonces, rara vez quedaban adoradores de la antigua fe greco-romana, y si lo sabía, ciertamente lo mantenían para sí mismos y fingían abiertamente ser cristianos. Ciertamente tenían más que temer de sus compañeros cristianos calcedonios que de los godos arios, quienes eran sorprendentemente tolerantes en términos religiosos. Incluso ser soldado probablemente fue en su mayor parte una experiencia más agradable en el reino gótico que en los últimos años del Imperio Romano de Occidente, excepto por supuesto en los últimos años del reino ostrogodo en las guerras góticas, que debieron ser absolutamente brutales. Pero cuando Teodorico aún vivía, incluso los romanos se unieron al ejército gótico y las guarniciones de las ciudades a menudo estaban compuestas por soldados góticos y romanos mezclados. Se dice que el aristócrata romano Cipriano incluso hizo que sus hijos fueran instruidos en Webmuse y que se les enseñara en el idioma gótico. El conocimiento del idioma gótico ciertamente fue muy beneficioso para una carrera militar o una carrera en la corte de Teodorico. Sin embargo, cuanto mayor era el rango del comandante militar, mayor era la probabilidad de que fuera un ostrogodo. Pero incluso así, un romano podría adoptar la identidad de un godo y era aceptado en las filas de los comandantes góticos. Pero esto debió haber sido la excepción, porque simplemente no había suficiente tiempo para la mezcla de los dos pueblos. Pero no obstante, es interesante que incluso en asuntos militares, los ostrogodos y romanos lograron coexistir de una manera mayormente pacífica. Si el ejército todavía estaba organizado en unidades comitatensis y limitanei, no se sabe, pero dado que los godos fueron durante mucho tiempo foederati del imperio, podemos suponer que ciertamente también habían sido romanizados en cuanto a su armamento y armadura, al menos hasta cierto punto. Por lo tanto, un romano sirviendo en el ejército gótico podría haber tenido una vida más larga que su desafortunado homólogo, sirviendo en los años caóticos de los 450 en el Imperio Romano Occidental. Antes del estallido de las guerras góticas, apenas se libraron batallas en el reino de Teodorico. Y curiosamente, Teodorico incluso llamó a los forasteros, así que a las personas germánicas de las naciones circundantes, bárbaros él mismo, al verdadero estilo antiguo romano. Entonces nos sorprende descubrir que la vida para el romano promedio, que no formaba parte de la élite romana, probablemente fue mejor en 500 o 520 después de Cristo que en 450 o 470 después de Cristo, y que en algunos casos ya podríamos presenciar cómo se difuminaban las líneas entre romanos y godos, y ciertamente también podemos imaginar a un godo casándose con una mujer romana, algo que habría sucedido con más y más frecuencia si este reino hubiera tenido suficiente tiempo para desarrollarse más. Pero ¿qué pasa con la élite romana? ¿Los ricos aristócratas, los ricos terratenientes y los senadores o cónsules? ¿La vida para ellos también era mejor en el reino de Teodorico? A veces se dice falsamente, y esto proviene de Procopio de Cesarea, quien recogió la propaganda antigótica del romano oriental, Marcelino Comus, que los godos obtuvieron un tercio de todas las tierras en Italia, lo que significa que las propiedades de cada tercer rico terrateniente romano fueron confiscadas y entregadas a los godos. Se sabe que esto es en gran parte propaganda del Imperio Romano Oriental. En realidad, esto debe entenderse como que un tercio del impuesto recaudado de los ciudadanos romanos va directamente al mantenimiento del ejército gótico. Por lo tanto, el salario de los soldados se componía de un 33% de los ingresos fiscales romanos, lo cual es aún algo moderado, si comparamos esto con el alto mantenimiento durante el Imperio Romano, que a veces alcanzaba el 50% de los ingresos fiscales, o incluso más, yendo directamente al ejército. Así que no, los ricos terratenientes romanos no fueron desposeídos a diestra y siniestra, y sus propiedades tomadas por los godos. De hecho, en la gran mayoría de los casos se les dejó en paz, pero solo tenían que contribuir con un tercio del impuesto recaudado para el mantenimiento del ejército, algo que ciertamente no era nuevo para ellos y que conocían demasiado bien del antiguo Imperio Romano. Pero la situación para los políticos romanos ciertamente era más mixta.
El Senado de Roma continuó sin cambios bajo Teodorico como lo había hecho en el Imperio Romano Occidental. De hecho, los senadores romanos tenían más poder ahora que cuando los emperadores gobernaban en el oeste. Lamentablemente para algunos, esto resultó ser más una maldición que una bendición. Tenían que caminar constantemente por la cuerda floja entre la política romana, austrogótica y romana oriental. Los tres estadistas romanos más famosos de aquellos tiempos fueron sin duda Casiodoro Boetius y Symmachus. Anicius Magnus Severinus Boetius era miembro de la ilustre casa de los Anici, una casa que había engendrado a dos emperadores romanos occidentales tardíos, Petronio Máximo y Olybrius. Boetius nació en 480, se convirtió en senador a la edad de 25 años y cónsul a la edad de 33 años. Su suegro era Quintus Aurelius Memmius Symmachus, de la también ilustre casa aristocrática romana de los Symmachii. Symmachus fue prefecto urbano de Roma desde 476 hasta 491, cónsul en 485 y patricio en 510, e incluso fue caput senatus en un momento, jefe del Senado. Tanto Boetius como Symmachus tuvieron tratos frecuentes con un rey gótico y mantuvieron buenas relaciones con él durante mucho tiempo. Pero luego en 523, Boetius fue arrestado por cargos de traición y ejecutado un año después, al igual que su suegro Symmachus poco después, y también fue ejecutado en 526, y ahora vemos que especialmente en los últimos años del reinado de Teodorico, ciertamente era peligroso ser un estadista romano, teniendo que caminar constantemente al borde entre la política gótica y las intrigas romanas occidentales y orientales. Algunos senadores en aquellos días querían ver restaurado el antiguo Imperio Romano Occidental, y por lo tanto conspiraron secretamente con el emperador en Estambul, lo que hizo que Teodorico se volviera bastante paranoico en sus últimos años. Cuando Boecio defendió al ex cónsul Albino contra las acusaciones de conspirar con el emperador Justiniano, algunos lo tomaron como una señal de traición. El estadista romano Cupriano acusó a Boecio de conspirar contra Teodorico, y así Boecio cayó en desgracia con el rey. La ejecución del noble Boecio y su también noble suegro Symmachus es ciertamente una mancha negra en el por lo demás justo gobierno de Teodorico. Y este incidente ciertamente dio lugar al sentimiento antigodo, que se estaba acumulando constantemente en el Imperio Romano de Oriente, que en sus ojos justificaba aún más una guerra para conquistar el reino austrogodo, ya que tales ejecuciones brutales parecían de hecho bárbaras a los observadores de Estambul. Sin embargo, Flavio Magno Aurelio Casiodoro senador, de alguna manera logró caminar por esta cuerda floja peligrosa mejor que sus colegas Boecio y Symmachus, y sobrevivió al reinado de Teodorico. Casiodoro es conocido por sus vividas descripciones de Roma en aquellos días, sobre las cuales hablé en detalle en este video aquí. Casiodoro fue cónsul en 514, y magister officiorum bajo Teodorico, y el sucesor de Teodorico, Atalarico. Cuando comenzaron las guerras góticas, Casiodoro se retiró a Estambul, donde vivió al menos unos 20 años. Se dice que más tarde fundó el monasterio en Vivarium en Calabria, donde se quedó hasta que murió a la increíble edad de 92 o 93 años. Por lo tanto, podemos ver que la vida en el reino austrogótico no fue mejor para todos los romanos, pero de nuevo, uno también podría argumentar que ser senador siempre fue ciertamente peligroso, y sabemos cuántos senadores fueron injustamente condenados a muerte por los antiguos emperadores romanos, como Domiciano o Cómodo. Pero para el romano común, nos sorprende bastante descubrir que la vida para ellos era a menudo mejor en el reino austrogótico que en las caóticas y brutales últimas décadas del Imperio Romano Occidental. Para el trabajador romano promedio, la mujer o el esclavo, la vida realmente mejoró después del 476 después de Cristo, y la esperanza de vida probablemente era mayor en el reino de Teodorico que en el tardío Imperio Romano Occidental, excepto, por supuesto, si eras un senador. Entonces, como la triste historia de Boecio y Símaco nos muestra, tenías que tener mucho cuidado. Pero no obstante, resulta paradójicamente que la vida del romano promedio era mejor después de la llamada caída del Imperio Romano de lo que había sido antes. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún video sobre la intrigante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo.
Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor de Soul Invictus, Sebastián Ballesteros. Muchas gracias, Sebastián Ballesteros, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Realmente lo aprecio mucho. Es gracias a increíbles seguidores como tú que este canal es posible. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y realmente quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier forma. Gracias a ti, amigo. Y si quieres aprender más sobre cómo se veía realmente la ciudad de Roma durante el reinado de Teodorico, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender sobre cómo debió haber sido ir a los baños durante el reino de Teodorico, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los aficionados de la historia romana. Gracias, Tibiago y Benevalete.